Dicho esto, vamos a la palabra de Dios y vamos a la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Y todo lo que vamos a hablar en esta ya casi noche es alrededor de este pasaje. Así que preste suma atención a lo que el Señor quiere decirnos a nosotros como iglesia a través de este pasaje. Hebreos 13, 17. La palabra de Dios nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, te damos las gracias, Señor, porque tú, Señor, nos hablas, Padre. Tú, Señor, a través de tu palabra nos guías, Señor, y no importa la circunstancia en la que estemos, Señor, siempre tendremos palabra de vida, Señor. Solamente tenemos que acudir a las Escrituras, orar a ti, Señor, para que tú nos des dirección, Señor, y tú nos las vas a dar, Padre. Así que te pedimos que nos guíes en esta tarde, noche, y que tu palabra, Señor, toque nuestros corazones y nos inclines, Padre, a lo que tú quieres enseñarnos hoy. Así lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice un refrán o un dicho que los números no mienten. Entonces, ya que los números no mienten, yo quisiera que analicemos unas estadísticas referente a los pastores. Sabemos que estamos hablando de pastores en el sentido de los líderes que dirigen la iglesia. Entonces, hace unos años ya atrás, en el 1989, por ahí, hubo una institución que se llama el Instituto Francis Schaeffer. Ellos tienen un instituto que se enfoca en el liderazgo de la iglesia y empezaron a hacer unas encuestas a partir del 1989. Luego, como en el 2000, terminaron las encuestas y luego hicieron otro estudio para comprobar los resultados anteriores. Y en esos resultados arrojaron, oiga esto, que un 70% de los pastores encuestados viven más o tan estresados y agotados como viviría un profesional en el área secular de medicina o derecho. Oiga bien, el 70% de los pastores que se entrevistaron vivían tan estresados y ocupados como vive cualquier médico. Nosotros muchas veces solemos menospreciar o cuestionar o lo vemos como fácil, pero realmente no es tan fácil. Pero fíjense, estas personas que encuestaron no fueron personas que se autoproclamaron pastores ellos mismos, eran personas que habían ido a seminarios, que se habían preparado, personas que realmente entendían que tenían el llamado a ser pastores. Y resulta que un 70% de ellos vivía estresado. Pero no solo esto, sino que un 89% de esos pastores en algún momento de su vida consideraron dejar el ministerio. No es algo tan fácil, aparentemente. Pero aún hay más. Luego, pasaron como 16 años y volvió otra vez a hacerse un estudio para reconfirmar los datos. Y ese estudio arrojó que ahora, en vez de ser el 70% que vimos al principio, ahora en el 2006-2005 es un 90% de los pastores que acuden a seminarios que están extremadamente estresados y agobiados. Aparentemente, ser pastor no es algo tan fácil. Y yo quiero que usted se ponga en esta tarde en el lugar de un pastor. Imagínese que usted es un pastor y usted es un líder de iglesia. ¿A cuánto se le fue la luz ayer en la noche?
Oiga, un apagón, yo tengo otra noche arriba, yo estoy parado aquí por la gracia de Dios. No es fácil con este calor. Ahora, imagínese que usted es un pastor, usted no durmió nada anoche porque se fue la luz, pero ¿qué pasa? El pastor no es solo pastor, el pastor es padre, el pastor también tiene hijos, ¿verdad?, que cuidar, el pastor tiene familia, el pastor tiene esposa. Entonces usted trasnochado, con problemas, con un niño quizá gritándole, con una esposa reclamándole, pero usted tiene 10 hermanos en cola que le van a hablar de su problema también. Entonces usted está cargando los problemas suyos, pero los de toda la congregación. Y con razón que este 90% vive muy estresado porque no es un trabajo fácil. Pero este fue el número más alarmante de este estudio. En unos seminarios, en dos conferencias de pastores, entrevistaron a 1,050 pastores. De estos 1,050 pastores, el 100% de los pastores admitieron que conocían a otro pastor que había dejado el ministerio por causa de los conflictos de la iglesia o porque cayeron en algún pecado moral. Oiga bien, todos los pastores que fueron a esas conferencias tenían algún amigo de seminario o algún conocido pastor que había dejado su iglesia o su ministerio por los conflictos de la iglesia o por algún problema ya de pecado personal. ¿Y qué nos enseñan estos números? ¿Qué nos enseñan estos datos? También en la noche de hoy vamos a estar recogiendo algunas ideas de un comentarista estadounidense muy reconocido llamado Bob Utley, y él dice: debe de haber un equilibrio, un respeto mutuo, un espíritu de colaboración entre el pueblo de Dios y los líderes establecidos. Oiga esa palabra, debe de haber un espíritu de colaboración, de manera que el ministerio pastoral no es solamente cosa de los pastores, es también cosa de la iglesia. Es cosa de la iglesia. Debe de haber un espíritu de colaboración. Y en los datos que acabamos de ver, vemos que la mayoría de pastores que terminan renunciando a su carrera es o porque ellos caen o por los conflictos en la iglesia. Y es en este contexto en que debemos de ubicarnos en esta noche y recordar estas palabras: obedezcan a sus pastores. Ese es el llamado que hace el autor de la carta a los Hebreos, ya terminando la carta. Obedezcan a sus pastores. Y vamos rapidito a hablar un poco de la carta a los Hebreos, para que vean cómo es el asunto. La carta a los Hebreos es como si fuera un sermón, como si fuera una predicación bien preparada, donde el tema central de esa predicación es la superioridad de Cristo. Cuando usted empieza a leer Hebreos, usted se va a dar cuenta que desde el inicio está hablando que, habiendo hablado Dios de mucha manera a través de los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado a través del Hijo, a través de Jesucristo, a quien Él le dio todo poder. Entonces, acá, desde que arranca el libro, desde que arranca la carta, está hablándonos de Cristo. Y luego empieza a decir el autor que Cristo es superior a los ángeles, que Cristo es superior a los sacerdotes del pasado, que Cristo es superior a todo el sistema levítico que tenían los hebreos anteriormente, que Cristo es superior a todo, porque en Cristo habita toda la deidad y toda la plenitud de Dios. Entonces, como hacen los predicadores, que luego que te dan todo el desarrollo, al final te dan como pautas prácticas. Así termina el libro de los Hebreos. Quiero que me acompañe al capítulo 13. Vamos a verlo desde el principio, por ejemplo. Si usted ve el capítulo 13 de Hebreos, los que tienen Biblia que tienen subtítulos, ¿cómo va a decir? Arriba. ¿Cómo dice? Deberes cristianos. Luego que el autor le habla a la audiencia de que Cristo es superior, él les dice ahora: si Cristo es superior y tú has creído en ese Cristo, tu vida también debe ser una vida superior. Tu vida también debe ser superior a la de los incrédulos.
Entonces acá, esos deberes cristianos son formas prácticas de cómo el cristiano debe vivir. Y si usted toma ese versículo, ese capítulo 13 y lo ve rapidito, se dará cuenta que en los versículos del 1 al 3 está hablando de que debemos practicar el amor fraternal, de que debemos ser hospedadores, de que debemos acordarnos de los presos y los maltratados. Luego, si usted ve el versículo 4, se dará cuenta de que el creyente debe honrar el matrimonio. Luego, si usted ve el versículo 5 al 6, se dará cuenta que debemos vivir sin avaricia. Y luego en el versículo 7, ¿qué dice? Oiga bien, versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Si usted es creyente, si usted ha creído en Cristo, usted tiene un deber con imitar la fe de sus pastores, con seguir su ejemplo, con honrarlos, con obedecerlos, como vamos a ver más hacia adelante. Entonces acá el autor te habla como que tú tienes que tener memoria de todos esos que han sido tus pastores y tus líderes espirituales, y debes ver su vida y debes imitar su vida. ¿Cuántos de aquí imitan la vida de nuestros pastores? Esa es una buena pregunta. ¿Cuántos de aquí han tenido ese deseo de salir a predicar así como nuestro hermano Don Pablo? ¿Cuántos de aquí han tenido esa gallardía, ese atrevimiento de salir a predicar casa por casa como lo hace nuestro hermano Augusto de los Santos? Imitemos su fe, aprendamos de ellos. Entonces, en este contexto, el autor abre como si fuera un paréntesis. Si usted se da cuenta, estamos en el versículo 7, ¿verdad? Luego, a partir del versículo 8, empieza a decir que Cristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, que no se dejen llevar por doctrinas diversas, y empieza a hablar de todo lo que es Cristo y cómo el sacrificio de Cristo es agradable y fue agradable ante Dios, y por eso es que somos salvos. Entonces, hablando de esas cosas que agradan a Dios, dice el versículo 17, ¿qué dice? Obedeced a vuestros pastores. Obedeced a vuestros pastores. Entonces, la pregunta a considerar de aquí en adelante es: ¿por qué debemos obedecer a nuestros pastores? ¿Por qué obedecer a nuestros pastores es agradable delante de Dios? Y la idea que nos transmite este texto, y la idea que yo quiero que usted lleve en su cabeza, es que una iglesia que obedece a sus pastores es una grey alegre de la que el Señor se agrada. Una iglesia que obedece a sus pastores, se lo voy a decir más dominicano, es una iglesia que da gusto pastorear. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Tenemos un llamado a obedecer a nuestros pastores. Y aquí viene lo bueno. Eso incluye a nuestros pastores actuales, pero también a los futuros. Esos pastores que van a ser reconocidos en esta iglesia, nosotros estamos llamados a obedecerlos. Y usted se pregunta, ¿pero por qué? Si yo tengo la vida entera tratándome con mis antiguos pastores y ahora va a entrar uno nuevo, ¿por qué tengo que obedecerlo? ¿Por qué? En primer lugar, porque Dios lo manda. Dios lo manda. Fíjense cómo dice el texto: obedeced, obedeced. ¿De qué forma está eso? Eso se le llama en lengua española en imperativo. Imperativo quiere decir que es una orden, es un mandato. ¿Y quién es que te está mandando a obedecer a tus pastores? ¿Qué es esto? Esto es la palabra de Dios. Es el mismo Dios que te está diciendo: obedece a tus pastores. Obedece a tus pastores, los actuales y también los futuros. Y si nos vamos a esto, deberíamos cerrar nuestra Biblia y irnos para nuestra casa. Yo pienso que eso es motivo suficiente para usted ser obediente, porque Dios
lo ordena. Dios lo ordena. Y viendo así rapidito, la palabra obedecer acá en el texto es una palabra que significa convencer mediante un argumento o asentir ante la autoridad. ¿Qué quiere decir esto? La palabra obedecer, en el griego original que se escribió este pedacito, obedecer es como cuando un militar que es nuevo, vamos a decir, que es cabo, que estén pensando, se le aparece un capitán, un sargento. ¿Cuál es la actitud de ese cabo una vez? Capitán, lo que usted diga. Ese es el sentido que tiene esa palabra ahí. De que debemos de obedecer en el sentido de entender la autoridad que tiene el pastor. Y ciertamente tenemos que ser conscientes de algo. Nuestros pastores no son perfectos. Ni los que van a venir tampoco van a ser perfectos. Ahora, la motivación de una persona que ha sido llamada al pastorado es el amor por sus ovejas. Es el amor por sus ovejas. Y la Biblia dice que el amor es el vínculo, ¿se acuerdan? El vínculo perfecto. Tus pastores no son perfectos, ni van a ser perfectos, pero ellos te ordenan, te aconsejan, motivados por el amor, y el amor es el vínculo perfecto. De manera que obedezcamos a nuestros pastores actuales y futuros. Y el autor a los Hebreos añade algo más. Dice, obedeced y, véalo, está ahí en la pantalla, está en amarillo. Obedeced y sujetaos a ellos. ¿Y qué quiere decir sujetaos? Esta palabra se refiere a estar por debajo. Oiga bien, estar por debajo. Sujetarse es la palabra original, someterse, rendirse, ser débil. Viene de una palabra griega, su raíz, que significa estar por debajo. Y para usted estar por debajo de alguien y verlo así, someterse de la manera que el autor te está diciendo, usted necesita mucha humildad. Mucha humildad. Dios nos manda a obedecer a nuestros pastores actuales y futuros, pero Él nos dice que lo hagamos de una manera sometidos a ellos. O sea, no es simplemente que obedezcan, es que lo hagan de una manera humilde. Y quizás usted no ha entendido muy bien qué es lo que le está diciendo el autor a los Hebreos. Yo se lo voy a explicar. Vamos a aprovechar, no sé si hay transmisión. Voy a hablar de mi madre, espero que no vea la transmisión. Yo le pasaba algo. De todos los quehaceres que había que hacer en la casa, a mí lo que nunca me gustó fue fregar. Yo no quería saber de fregar. Señores, yo le corría ese fregado, eso era terrible. Pero cuando los padres se imponen, o mejor dicho, cuando la correa se impone, hay que obedecer. Pero fíjense, yo iba y yo fregaba. Pero cuando yo fregaba, había que volver a fregar la loza otra vez. Porque yo lo hacía de mala gana, fregaba los vasos con los platos, tiraba la loza por ahí, a veces se me rompían los platos. Yo obedecía, pero lo hacía de mala gana. Lo hacía simplemente para cumplir. En cambio, acá el autor nos está diciendo, sean obedientes, pero háganlo de buena gana. Háganlo sometidos por debajo, entendiendo la autoridad que tiene el pastorado sobre nosotros. Obedezcamos de buena gana a nuestros pastores actuales y futuros. Lo que el Señor le está diciendo a la iglesia a través del libro de Hebreos es: obedezcan en humildad a sus pastores. Obedezcan en humildad a sus pastores actuales y futuros. No les falten el respeto a su autoridad. Este es el sentido que le da el autor. Y Bob Utley, aquel que citábamos al principio, también decía: aunque los individuos son libres en Cristo, deben estar sometidos a la autoridad espiritual para que puedan crecer y servir. Que no se le olvide, anótelo por ahí. Aunque nosotros somos libres en Cristo, debemos de someternos a la autoridad espiritual para crecer y servir en el Señor. De manera que obedezcamos a nuestros pastores,
porque Dios lo manda. Es una orden del Señor. Ahora bien, no solo esto, sino que debemos de obedecer a nuestros pastores, porque el Señor les da autoridad sobre nosotros. Sobre nosotros. Como dice la parte B, la parte que está sombreada. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas. Como quienes han de dar cuentas. ¿Y qué yo puedo extraer de acá? Que nosotros debemos de obedecer a nuestros pastores porque ellos tienen autoridad sobre la grey, sobre la iglesia, porque el Señor se la ha otorgado. Y usted me diría, pero yo no lo veo, eso no lo dice ahí. En ningún lado ese pasaje dice que el pastor tiene autoridad sobre la iglesia. Ahora, vamos a ponernos a pensar un poquito. Vamos a poner las neuronas a funcionar. Dice el texto que los pastores velan como quien tiene que dar cuenta, es decir, que el autor está admitiendo que los pastores delante de Dios deben de dar cuenta de sus ovejas, de su congregación, de su rebaño, ¿verdad? Ahí vamos entendiendo, muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Si usted tiene, vamos a decir, un hijo, pero el vecino también tiene un hijo, y el hijo del vecino se porta mal en la escuela, ¿a usted lo van a llamar para decirle que el hijo del vecino se portó mal? Jamás, porque usted no tiene ninguna autoridad en el hijo del vecino, ¿verdad que sí? Usted tiene que dar cuenta de los hijos de sus vecinos. No, porque usted no tiene autoridad sobre ellos. Ahora bien, si es su hijo el que se porta mal, ¿a quién le van a mandar la carta? A usted, porque usted tiene autoridad legal sobre sus hijos. De igual manera, si el autor admite que los pastores tienen que rendir cuenta de sus ovejas, quiere decir que Dios le ha dado autoridad a los pastores sobre sus ovejas. De manera, hermanos, que en nuestros pastores tenemos que ver una autoridad espiritual que fue puesta por Dios. Que fue puesta por Dios. Y cuando analizamos la palabra pastor que vemos acá, la palabra pastor significa dirigir. Estoy hablando de la palabra hebrea, que no se la voy a decir porque ni la sé pronunciar. Es dirigir, es comandar, es hablar con autoridad, es quien va a la cabeza. Y ciertamente ese es el llamado del pastor. Ir a la cabeza y dirigir. Ir a la cabeza y dirigir. Pero ahora bien, como les digo una cosa, les digo la otra. Si bien el trabajo del pastor es dirigir, el trabajo de nosotros es dejarnos dirigir. Dejarnos dirigir. Porque muchas veces nosotros como miembros, señores, nosotros somos difíciles a veces. Somos difíciles de pastorear. Entonces, el Señor nos manda a través de estos versos a que ciertamente sirvamos, ayudemos a nuestros pastores. Parafraseando otra vez el autor que le mencionaba, esta palabra que exhorta a someterse a los líderes cristianos es una palabra que la necesitamos en estos días, porque seamos sinceros, hermanos, estamos viviendo en la temporada de las personas de cristal. Ahora a la persona tú no le puedes decir nada, no le puedes decir que están mal, no le puedes decir que huyan o que no caigan o que se cuiden de tal tentación porque se sienten ofendidos. Y así mismo, lamentablemente hay una generación de cristianos de cristal que solamente el pastor lo mira y ya ellos están quebrantados, ya ellos se quieren ir de la iglesia. Ya en esa iglesia no hay amor. No, hermano, recuerde que el pastor tiene una responsabilidad de conducirlo a usted a la santidad. A la santidad. Porque él tiene que dar cuenta por usted. Y me encanta usar el ejemplo de los hijos, porque es que se aplica muy bien para que lo entendamos. Sí, imagínese usted, este es algo que lo usan mucho los predicadores. Si usted tiene un hijo y el hijo solo quiere comer dulces, a los niños les encanta lo dulce, solo quiere dulces,
solo quiere bolón, quiere paleta, quiere menta, quiere galleta dulce. Eso es lo que él quiere. ¿Usted le va a repetir esa dieta siempre? No. Hay un día que él quiera o no, te dice, ve, aquí se va a comer arroz y vegetal, usted quiera o no quiera. Es por tu salud, es por tu bien. Asimismo, muchas veces los pastores tienen que levantarse y venir y reprendernos, y no es porque nos aman, es todo lo contrario. Los pastores nos reprenden, nos disciplinan porque quieren cuidar nuestra salud espiritual, porque nos aman. De manera que, hermanos, obedezcamos a nuestros pastores. Dice el versículo que ellos velan. ¿Y qué significa velar? Velar significa estar despierto, como yo duré toda la noche ayer, despierto toda la noche con ese apagón y ese calorazo. Y esta idea de que los pastores están despiertos es una ilustración de que el pastor debe estar pendiente a todo lo que pasa a las ovejas. De manera que por eso muchas veces el pastor se da cuenta de cosas de ti que ni tú mismo te has dado cuenta. El pastor está velando y diciendo, mira, no te conviene por ahí, vete por aquí. No, mira, cuídate de tal tentación. Pero nosotros muchas veces, como somos de la generación de cristal, decimos, no, es que el pastor es un metiche. Pero pastor, déjeme vivir. No, fíjate cómo dice el texto, es el Señor que le pide, ellos deben de hacer una rendición de cuentas, de manera que cuando tu pastor te reclame por algo que está viendo en ti, mejor dale gloria a Dios porque ese pastor está haciendo su trabajo. Ellos velan, ellos te cuidan, aunque quizás tú interpretes que ellos están llevándote la vida, no, ellos están amando tu vida, ellos están guardando tu vida, como quienes han de dar cuentas. Ellos son los mayordomos, los administradores del rebaño. Y por último, nosotros debemos obedecer a nuestros pastores actuales y futuros, porque la desobediencia a ellos no es provechosa para nadie. No es provechosa. Para entender esta última parte, fíjense bien, esta parte que la vemos ahí ya resaltada, nos dice para que estos pastores nos pastoreen, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué quiere decir realmente ese texto? Vamos a leerlo en otras versiones para que entendamos con más claridad. Por ejemplo, Nueva Traducción Viviente dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar del alma de ustedes y tienen que rendir cuenta a Dios. Luego dice la última parte, denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Otras traducciones, como la Nueva Versión Internacional, dice, obedezcan a sus pastores a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse. Es decir, que en el ministerio pastoral usted tiene un trabajito también. Usted influye mucho en que su pastor trabaje con alegría o trabaje quejándose. Usted decide cómo usted quiere que su pastor trabaje, con alegría o quejándose. Con alegría o quejándose. Fíjense, cuando vimos las estadísticas del principio, vimos que en la mayoría de pastores, de lo que se quejaban y renunciaban de las iglesias, era por conflictos en su congregación. De manera que esto influye. Y termina diciendo el autor, esto no es provechoso. Porque imagínese usted, además del estrés, además del trabajo, usted tener que dirigir un rebaño desobediente que no se somete. ¿Usted lo va a hacer de buena gana? Jamás. Ese pastor va a pastorear quejándose. Entonces, esa misma queja del pastor se va a reflejar en el rebaño. De manera que todo el mundo va a estar quejándose y esa iglesia va a estar de patas arriba. Pero imagínese todo lo contrario. Imagínese que usted acuda al llamado que le está haciendo Hebreos 13:17 y usted obedezca a sus pastores actuales y futuros. Y si usted es desobediente, ¿cómo lo va a
dirigir ese pastor a usted, lo va a hacer con alegría. Y esa alegría se va a transmitir a toda la congregación. De manera que, como decíamos al principio, una iglesia que obedece a sus pastores es una iglesia alegre que da gusto de pastorear, que avanza hacia la voluntad de Dios. Vuelvo a parafrasear y digo, la actitud de la congregación no determina el ministerio del pastor, pero hace que el proceso sea agradable o doloroso. Nosotros como iglesia vamos a iniciar un proceso de reconocimiento de nuevos líderes espirituales, de nuevos pastores. El pastor tiene su responsabilidad de ser fiel a su llamado. Ahora, nosotros tenemos la responsabilidad de ser fieles y obedecer a los que Dios ha llamado. De manera que el trabajo no es solo del pastor, sino que nosotros como iglesia estamos llamados a obedecer la autoridad que el Señor ha delegado en esos pastores. Iglesia, tú decides. Este proceso de reconocer ancianos, ¿cómo tú quieres que sea cuando inicien aquellos nuevos que serán reconocidos en la voluntad de Dios? ¿Tú quieres que sea alegre o doloroso? Eso depende de ti, iglesia. Obedezcamos. Hace un tiempo, ya estoy terminando, hace un tiempo yo escuché a un pastor que él decía que la iglesia es como una carreta donde la meta es seguir la voluntad de Dios. La iglesia es como una carreta donde la meta es seguir la voluntad de Dios. Ahora, quiero que vean estas imágenes muy curiosas. Miren cómo funciona el asunto. Cuando se reconocen pastores que no entienden el llamado, que no son verdaderamente llamados por Dios, esto es lo que pasa. Usted puede ver la imagen. ¿La pueden leer? Bien, vamos a ver. ¿Quién va llevando la carreta ahí? ¿Quién va llevando la carreta? La iglesia. Ahora, ¿quién está sentado ahí acomodado? El pastor. Esa es una iglesia que está manga por hombro. El pastor está y no está. Eso es lo que pasa cuando esos hombres que se escogen realmente no son llamados por Dios. Pero lo que casi siempre pasa no es esto, sino esto. Esto es lo que sucede cuando entonces los hombres de Dios son puestos, pero la iglesia no obedece a sus pastores. Cuando la iglesia no reconoce a los que son llamados por Dios. Aquí el asunto está invertido. ¿Quién está empujando la carreta? ¿Hay alguien ayudando al pastor? Porque yo no lo veo. ¿Y quién está sentado en la carreta? Pues la iglesia está, como uno dice un buen dominicano, acotillada del pastor. Ahí. Y el pastor cogiendo lucha, el pastor trabajando en la obra, el pastor haciendo esto, haciendo lo otro, y la iglesia sentada, esperando ahí que le den, y ellos nunca dan nada. Estuvimos hablando del libro de Ageo hace como 2 meses, y recuerdo que nuestro hermano Ismauri decía que nosotros muchas veces, en vez de preguntarnos ¿qué puede hacer la iglesia por mí?, nosotros debemos preguntarnos ¿qué yo puedo hacer por la iglesia? Nosotros, en vez de ponernos a cuestionar y a pensar en qué pueden hacer esos pastores por mí, póngase usted a meditar en qué usted puede hacer para que la carga del pastor sea más liviana. Para eso está llamada la iglesia, para que la carga del pastor sea más liviana, no para que él nos cargue con todo y carreta todos juntos. ¿Saben qué? De ese mismo pastor que yo le hablo, que hablaba de la idea de la carreta, también decía que lamentablemente en las iglesias hay muchos cristianos que son como cristianos sanguijuelas. Suena fea la palabra, pero él lo decía en el sentido de que una iglesia no puede estar solamente come, chupa, coge y coge y nunca da frutos. Es nuestra responsabilidad como iglesia, ante los que van a ser reconocidos y ante los que están, decirle: ven pastor, yo quiero ayudarte a empujar la carreta de la iglesia.
La pregunta es, hermano, ¿tú quieres ayudar a empujar esa carreta? Entonces, obedezcamos la palabra de Dios y en obediencia sigamos, aprendamos de nuestros pastores. De manera que todavía no hemos llegado. Porque ¿qué sucede? Lo que está en Hebreos es esto. Esto es lo que está en Hebreos. Cuando no se obedecen a las autoridades, es todavía peor el asunto. Vamos a ver, ¿qué están haciendo los pastores? Jalando la carreta. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Jalando la carreta. ¿Le están jalando para el mismo lado? ¿Usted cree que esa carreta se va a mover para algún lado? Jamás. El pastor jalando la carreta para un lado y la iglesia jalándola para otra, eso no va a ir para ninguna parte. La obra del Señor se va a quedar estancada. Si desobedecemos a nuestros pastores, eso es lo que pasa. Nunca la iglesia va a poder conducirse conforme a la voluntad de Dios. En cambio, ¿a qué estamos nosotros llamados? A esto. A esto. Cuando la iglesia obedece a sus pastores, obedece a los llamados, ¿qué hace? Ayuda a empujar la carreta. Y ahora, ¿qué están haciendo los pastores? Está empujando la carreta. ¿Y quién va adelante? Los pastores van delante. ¿Y quiénes van detrás? La iglesia, todos juntos van en una misma dirección. ¿Y cuál es la dirección? Hacer la voluntad de Dios. De manera que, hermanos, obedezcamos a nuestros pastores. Si queremos hacer la voluntad de Dios, obedezcamos a nuestros pastores. Para culminar, quiero leer en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Si hay algún amigo acá, presta atención a este verso. Si hay alguien que no ha conocido a Cristo aún. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quién es ese? Jesucristo. ¿Y qué nos enseña esta porción? Si usted lee el capítulo 2 de Primera de Pedro, ahí también se está hablando de deberes cristianos. Si usted verdaderamente ha conocido al pastor y obispo de vuestras almas, que es Jesucristo, usted también debe obedecer a sus pastores. Querido amigo que me escucha, si no ha conocido a Cristo, tú también eres como una oveja descarriada que vas camino al infierno por tu pecado. Todos pecamos, mentimos, hemos robado, hemos engañado, hemos tenido pensamientos que no son acorde a la voluntad de Dios. Pero en cambio, si tú acudes en arrepentimiento a Cristo, Él como un buen pastor te va a acoger y tú también serás parte de este rebaño. Y así te vas a unir junto a la iglesia a obedecer al pastor y obispo de vuestras almas, que es Jesucristo. Iglesia, ¿quieres obedecer a Cristo? También obedece a tus pastores.